¿Cómo Hola, estás? profe, buen día, ¿cómo están? Hola, chicos. Estamos con la profe Lisi, con nuestra directora Marisa, que nos está acompañando, Hola, y doctor, una de muchas nuestras gracias. preceptoras, Mariela, que son las que estás viendo ahí. Perfecto. Así que son 10 y 6, así que creo que estamos listos ya para empezar. Bien. Bueno, perfecto. Tuvimos acá un pequeño inconveniente con corte de luz inesperado, siempre en el momento cúlmine, así que ya armé un sistema alternativo con energía solar por si vuelve a fallar, así que cualquier cosa, si se me corta la luz, demoro, me vuelvo a conectar y seguimos andando. Re preparado está el profe doctor, porque me encanta digamos, la dinámica que tiene para explicar, y eso también se aprende en la pedagogía. Tenés mucha pedagogía, Mariano, por eso nos gusta mucho escucharte. Los otros días en la clase anterior, no sos solo un médico, tiene toda esa parte, digamos, de pedagogía didáctica para enseñar, y eso está re bueno para nuestros alumnos, que preguntan y repreguntan, y bueno, así que eso se agradece mucho, Doc. Bueno, genial, les cuento que eso viene genético, vengo de familia de docentes. Mi viejo y mi vieja son profe, mi vieja profe de biología, la tuve 5 años de profe, mi viejo tecnología y antes electricidad en la época técnica, así que eso vino en el ADN, ya es así. Entonces se nació así, está re bueno eso. Totalmente. Bueno, Doc, Bueno, cuando arrancamos, como siempre, si hay preguntas, me las vas pasando, vale, ahí que yo pierdo la vista de ustedes mientras estoy presentando, pero los escucho. Sí, entre la Liz y yo te vamos a ir orientando, porque el Doc no puede, cuando está presentando pantalla, no puede ver el chat, Lizzy. Así que lo que sea le decimos. Eso quiere decir, chicos, que cualquier duda que tengan, ustedes tienen que ir preguntando por chat, así se lo hacemos saber al doc y él nos contesta. Y otra cosa, los chicos que quieran preguntar o abrir micrófono, dejen también desarrollar toda la idea que nos quiere mostrar el doctor, y cualquier duda que tienen la preguntamos después de ese, porque el doc pregunta alguna duda y ahí lo preguntamos, ¿sí? Es para poder hacer un poco más fluida la charla. Ya estamos entonces. Perfecto. Bien, pasamos a modo compartir, ahí pueden ver la pantalla. Bueno, vamos a comenzar a charlar de lo que son los primeros auxilios o su equivalente, ¿no? Hablar de atención médica en emergencias, la atención inicial en situaciones de emergencias médicas. Vamos a hablar unas cuantas definiciones ahora y vamos a ir entrando de a poco en tema. Siempre hablamos de que lo fundamental es prevenir las lesiones. No hay mejor lesión que aquella que se evita. Y evitar las lesiones pasa por prestar atención en lo que estamos haciendo y utilizar procedimientos adecuados de seguridad, ya sea que esté haciendo determinadas cosas en la casa, que es uno de los lugares donde más incidentes se producen. Cuando voy a cargar el termo de agua, dejarlo apoyado, ¿no? Y con la pava irlo llenando. Cuando cortamos con cuchillos, utilizar prácticas adecuadas y no distraerme, porque son generalmente los principales motivos de consulta que nos llevan pacientes a la guardia. Pequeños incidentes domésticos por ahí por no prestar atención adecuada en lo que estamos haciendo. En el trabajo a veces la cosa es más complicada. Dependiendo del trabajo que a cada uno le toque, hay determinadas cosas que son de mayor riesgo, entonces siempre debemos utilizar adecuadas medidas de seguridad para cada tarea que realizamos a fin de evitar sufrir lesiones. Si las lesiones se producen, entonces tenemos que llevar a cabo un tratamiento inicial, que justamente son los primeros auxilios, de lo que más vamos a hablar durante esta clase, que son las acciones concretas que yo voy a llevar a cabo para empezar a mitigar las lesiones que se produjeron hasta la parte en donde hagamos la evacuación del paciente, es decir, trasladarlo hacia el hospital, o bien que venga la ambulancia si es una situación más grave y lo traslade para recibir la atención definitiva. ¿Bien? También a modo de introducción, hablamos de que
muchas veces hay palabras que se utilizan como sinónimos y no lo son. Cuando hablamos de una emergencia, estamos hablando de una situación que puede llevar a la muerte a la víctima en pocos minutos. Una emergencia es una situación que no nos permite ni siquiera dudar. Tenemos que saber qué se debe hacer en el momento y en el lugar en el que se encuentra la víctima, como son las hemorragias más graves, como son los paros cardiorrespiratorios, que es de lo último que vamos a hablar hoy, que son situaciones que o hacemos algo o el paciente se muere. Esto es muy importante. Eso, por definición, es una emergencia. La urgencia, en cambio, es una situación que requiere pronta atención, pero no hay riesgo vital. Acá se encuentran todas las demás heridas. Acá se encuentra un traumatismo que pudo no haber producido una fractura, sobre lo que también vamos a hablar, ¿sí? Y en esto se requiere una atención en lo posible entre la primera y las 4 horas siguientes, ¿sí? Como margen aproximado de tiempo, porque justamente no hay riesgo vital, nos da un poco más de espacio. Y la consulta médica es aquella consulta que llevamos a cabo al médico porque necesitamos saber sobre una determinada patología, sobre un dolor abdominal, sobre un cuadro que ha empezado recientemente, una reacción alérgica. Bueno, son situaciones que digo, che, yo tengo que ir al médico, tengo que consultar para que me explique a ver por qué pasó esto y qué hacer. Pero no reviste ningún tipo de gravedad, entonces son consultas que pueden esperar. Si es de noche hasta el día siguiente, ¿sí? O si concurrimos a una guardia, vamos a ver que por ahí podemos tener mayor demora en la atención de estas consultas, porque siempre hay que atender de inmediato las emergencias, luego las urgencias y por último las consultas médicas, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Todo en orden, dicen los chicos. Excelente. Bien. ¿Cuándo debemos activar un servicio de emergencias médicas? ¿Cuándo debemos comunicarnos telefónicamente? Si tenemos un paciente que está inconsciente, ¿sí? Es decir, un paciente que está como dormido, pero que no lo puedo despertar, ¿sí? Le hablo, le estimulo y no lo puedo despertar. Ahí hablamos de una víctima que está inconsciente. Eso es una situación que requiere una activación del servicio de emergencias médicas. También si tiene una dificultad severa para respirar, si presenta una herida, quemadura o traumatismo importante, si ha recibido una descarga eléctrica. Cuidado que a veces las descargas eléctricas pueden ser muy graves y producir paro cardiorrespiratorio de inmediato, pero siempre que alguien recibió una descarga eléctrica conviene que sea evaluado por el profesional médico, ¿sí? Para descartar que no vayan a haber determinadas complicaciones que pueden hacer efecto después. También si una persona sufre una convulsión, si se intoxica con alguna sustancia, si presenta dolor torácico agudo o severo, y si súbitamente pierde la capacidad de mover una parte de su cuerpo, está como perdido, desorientado, ¿sí? Que todo esto, de hace unos años esta parte se empezó a hablar mucho, ¿sí? Que es el famoso tema de los accidentes cerebrovasculares, los ACV. Cualquier signo que indique que pueda estar sucediendo alguna de estas situaciones implican que yo debo activar el servicio de emergencias médicas. Contamos a los chicos la vez pasada que nosotros trabajamos en la Asociación Mendocina de Guardavidas. Nosotros somos profes en la escuela de guardavidas, donde formamos a los chicos fundamentalmente en la parte de rescate acuático y de primeros auxilios. Y muchas veces a los chicos les toca trabajar en zonas alejadas, como por ejemplo en el Carrizal o en el río Mendoza, en donde estamos lugares que no son de fácil acceso y que no hay cobertura de telefonía móvil, no hay cobertura de celular. Entonces, en esos lugares tenemos que utilizar equipos de radiocomunicaciones para conectarnos con una base de rafting y ellos quizás sí, desde ahí pueden comunicarse telefónicamente y solicitar que venga en camino una ambulancia. Entonces, siempre que nosotros prevemos que puede suceder alguna situación de emergencia, debemos saber con qué equipo nos vamos a comunicar, cuándo, a quién y con qué números telefónicos o con qué frecuencias, en el caso de los equipos de radio, nos vamos a comunicar. Nosotros la mayor parte del tiempo la pasamos dentro de zonas urbanas que tenemos coberturas por telefonía móvil, por teléfonos celulares. Entonces,
ahí es bastante más fácil porque todos hemos escuchado que hay que llamar al 911, ¿sí? 911 es el servicio público de emergencias que tenemos aquí en la provincia de Mendoza, en Buenos Aires también está armado de la misma manera. Esto fue importado de alguna manera de Estados Unidos, donde nace esto del 911 como número de emergencias. Cuidado que en otros países hay otro número, en España, por ejemplo, es el 112. Y hay provincias o distintos lugares que no tienen el servicio centralizado, el 911, que me atiende un operador y me deriva a la policía, a los bomberos o a la ambulancia o a todos juntos si hiciera falta. En el caso, por ejemplo, de la provincia de San Luis o la provincia de Córdoba, siguen estando, como hace unos años atrás era también acá, el número 100 para llamar a los bomberos, el 101 para llamar a la policía y el 107 para llamar al servicio de emergencias médicas. Entonces, depende a quién necesito, yo debo saber a qué número debo comunicarme. Y otro punto importante es que también existen los servicios de emergencias médicas privados. Las escuelas, los clubes, distintas instituciones, fábricas, tienen áreas protegidas de las empresas privadas. Ahí no responde el servicio público, porque si no, lógicamente se vería sobrecargado. Entonces, están estos servicios de emergencias privados y es importante que no empecemos a averiguar cuál es el servicio de emergencia privado que trabaja o que cubre mi lugar, justo el día que sucedió una urgencia o una emergencia, que mucho tiempo no tenemos. Entonces es importante que lo sepamos de antemano, que haya carteles, que haya avisadores que digan, en caso de emergencia usted debe comunicarse con ECO, debe comunicarse con ESI, debe comunicarse con A Tiempo. Entonces directamente figura el número telefónico, si hay algún número específico de área protegida o alguna identificación que esa empresa tenga, que ahí esté anotado. Entonces, en una situación de emergencia yo no tengo que pensar, tengo que agarrar el teléfono, marcar el número que en ese cartel, en ese avisador está, identificar quién está hablando, desde dónde, y ya ahí nos ahorramos un montón de pasos. Esto es muy importante. Cuando me atiende el operador, ¿qué me va a preguntar? ¿Sí? El operador lo primero que me va a preguntar es el número telefónico desde el cual yo estoy llamando, ¿sí? ¿Cuál es mi teléfono? Para poder corroborarlo y tener una forma de reenlazar la comunicación en caso de que se vuelva a cortar la comunicación. También es importante que sepa cuál es la ubicación del incidente, qué calle, entre qué calles y referencias del lugar. Acá de nuevo hago un apartado importante. Cuando nosotros estamos en una casa, ¿sí? La dirección es un número específico que está marcado, como ustedes saben, en la puerta. Entonces yo identifico la calle, el número, entre qué calles y llegan a la casa. Es mucho más fácil. Pero cuando hablamos de un colegio, de un club o de una institución grande que tiene un espacio muy importante cubierto, es muy importante que yo sea muy específico en dónde está el paciente y que alguien más, ¿sí? Está en el lugar, alguien, algún compañero, el que dice, che, yo le tengo miedo a la sangre, yo no me voy a quedar asistiendo a la víctima. Perfecto, pero va a ser algo muy importante. Se va a ir a la puerta y va a esperar la llegada del vehículo de emergencia. A mí como médico de emergencias en la ambulancia me ha pasado muchas veces llegar muy rápido hasta el lugar, hasta la puerta del colegio y está ahí adelante el preceptor, te recibe y dice, ¿qué pasó? No sé, llamaron de acá, hay una emergencia. Y dice, a mí no me avisaron nada. Y ahí empieza a averiguar, a ver en dónde llamaron, si es de la parte de escuela primaria o de la secundaria, en qué aula es, y nos perdemos un montón de tiempo en ubicar a dónde está la víctima. Entonces eso tenemos que evitar que pase. Cuando activamos el servicio de emergencia, ya alguien va rumbo a la puerta para esperar al móvil y traerlo rápidamente hasta donde está la víctima, ¿sí? A fin de ubicar más rápido el incidente. Una vez que yo al operador identifiqué, le dije quién soy, cuál es mi número de teléfono, dónde está el incidente, él ya empieza a ubicar cuál es el móvil más cercano, ¿sí? Esa es la imagen, la foto que ustedes ven a la derecha abajo, ¿sí? Que es donde está el centro de videovigilancia, tienen las cámaras, las compus con los mapas de GPS, dónde están los móviles, y ya se empieza a enviar un móvil en camino. Mientras la unidad va en camino, a mí me van a seguir pidiendo un montón de información, ¿sí? Tranquilos, es importante que brinden toda esa información. ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Alguien se cayó de altura, alguien sufrió una descarga eléctrica, alguien se desmayó, ¿bien? ¿Cuántas víctimas hay?
qué edad aproximada tienen, no importa si es 15, 16, 17 años, es más o menos el rango de edad, ¿sí? Para saber qué tipo de paciente voy a ver y en qué condición se encuentra. Sobre todo, esto del estado de la víctima es si está consciente o inconsciente, si tiene sangrados o no y si respira o no. Esos son puntos fundamentales que el operador va a querer saber y me va a ir enviando esa información mientras yo estoy en la unidad, mientras voy en camino, a fin de que cuando yo llegue tenga la mayor información posible de qué es lo que está pasando. Si hubiera más de una víctima, me va a decir, Doc, vas vos en camino, hay varias víctimas, ya van más ambulancias detrás, ¿sí? Que van a demorar más porque están más lejos, pero yo ya sé que tengo apoyo en camino. Entonces, cuando yo llegue, sé qué escenario me voy a enfrentar y cómo lo vamos a ir organizando. Algo que recalcamos siempre es que ustedes deben cortar al último la comunicación. Una vez que el operador no quiera hacerles más preguntas, ya haya recabado todos los datos, recién él va a cortar la comunicación. ¿Bien? ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, excelente. Ninguna duda ahí. Perfecto. Bueno, vamos a definir qué son los primeros auxilios, ¿sí? Mientras viene el servicio de emergencias, alguien se ocupó de llamar, ¿sí? Y que ya la ambulancia venga en camino. Bueno, yo digo, pero algo tengo que hacer hasta que llegue el móvil de emergencia, porque acá vienen las malas noticias. Los móviles de emergencia van a demorar de 15 a 20 minutos en llegar, y eso es una eternidad cuando pasa una situación crítica. Ustedes han visto lo que es el tráfico. No hay tantas ambulancias disponibles, entonces es un tema, no van a llegar tan rápido como nosotros quisiéramos. Entonces es importante que sepamos qué hacer mientras llega esa ambulancia, mientras llegue ese equipo de emergencias. Entonces ahí es donde justamente tenemos que aplicar los primeros auxilios. Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos que prestamos a la persona lesionada o súbitamente enferma hasta la llegada del equipo de emergencias. No sustituye la atención médica, esto es el principio, pero después tiene que continuar con la evaluación médica, eventualmente el traslado hacia un hospital de mayor complejidad. Debe ser una acción concreta y segura. Cuando hablamos de una acción concreta y segura, hablamos de que no me puedo poner a improvisar cosas que me parecen o que una vez vi en una película, no. Tienen que ser cosas concretas y seguras como las que vamos a ver ahora a continuación. Vamos a aprender qué cosas se deben hacer y cuáles no, para asegurarnos de una cosa fundamental: nunca hacer más daño, ¿sí? Una acción, primer auxilio que nosotros prestamos busca justamente ayudar. Entonces no podemos hacer maniobras arriesgadas que puedan traer a colación más daño a la víctima o, otra cosa que es tremendamente grave, arriesgar a más personas, ¿sí? Los héroes muertos no sirven para nada, rezaba una vieja frase que siempre nos decían, ¿no es cierto? Y que, por desgracia, y sobre todo en los ambientes acuáticos, muchas veces no se cumple. A veces una persona que cae en un cauce de río, se meten a veces a propósito en los canales que no están hechos para bañarse, no están preparados a tal fin, y la corriente los lleva. Y muchas veces los amigos o los familiares, en la desesperación que les da ver a esa víctima que está yéndose en el agua, se tiran a intentar hacer un salvataje sin tener los conocimientos adecuados y terminan habiendo 2 víctimas, 3 víctimas o más. Entonces, es muy importante que si realmente no dominamos una determinada situación, no sabemos cómo llevar a cabo un rescate, no estamos muy seguros de lo que vamos a lograr, no hacerlo, porque lo que vamos a terminar haciendo, además de no poder ayudar, es agregar más víctimas al escenario. Entonces, decimos siempre, cuando vamos a prestar primeros auxilios o ayuda en situaciones de emergencia, su seguridad es primero, lo fundamental es no agrave la situación, no agregue más víctimas, ¿sí? Esto es clave. Y otra parte de la protección, que tiene todo que ver con la seguridad, se denomina bioseguridad, que es la protección justamente contra microorganismos, ¿sí? Que producen lo que se denomina riesgo biológico. Esto es, desde el coronavirus que nos tiene locos hoy y que hace que nosotros estemos dando clases por esta vía y no podamos estar en la escuela, ¿sí? Que nos puedan conocer en persona. Pero también antes existían un montón de enfermedades, la bioseguridad no empezó ahora, ¿sí? Siempre tuvimos las enfermedades transmitidas por sangre,
como el HIV-Sida o la hepatitis B, y un montón de distintas bacterias o virus respiratorios que pueden ser transmitidos. Entonces, siempre fue importante cuidar la bioseguridad, tanto del operador, del paciente, como del medio ambiente. Entonces, una de las cosas fundamentales que nosotros utilizamos, aparte del tapaboca, que hoy es central, todo el tiempo tenemos que tener uno a mano, ¿sí? Lo vamos a tener colocado. Vamos a usar también una protección ocular o protección facial, ¿sí? Esto va a evitar que si el paciente estornudara, tosiera o salieran aerosoles, no caigan sobre mi rostro, y también cumplen la función de prevenir salpicaduras de sangre. Cuando vamos a ver hemorragias, vamos a ver a veces hay hemorragias que pueden ser importantes, que puede salpicar la sangre. Entonces es importante que tengamos una protección adecuada. También vamos a utilizar guantes, ¿sí? Los guantes, siempre lo ideal es tenerlos en los botiquines guardados o dentro de una bolsita de nylon o dentro de una pequeña cajita de plástico como esta que tengo yo acá, para que estén protegidos, porque si no se terminan resecando, resquebrajando y no están en condiciones cuando yo los tengo que usar. Una vez que yo presté los primeros auxilios, que ahora vamos a ir aprendiendo y todo lo que esté contaminado con sangre no se tira en la basura común, ¿sí? Es importante que eso sea desechado en unos contenedores especiales que en las ambulancias o en los hospitales tenemos. Entonces, cuando llegue el móvil de emergencia, cuando yo trasladé al hospital y llegué al hospital, está bueno decir, bueno, todo esto tiene sangre. Entonces se desecha en un contenedor rojo que después es incinerado. De esta manera no hay riesgo de que nadie se vaya a infectar con fluidos biológicos, con sangre, ¿sí? Que esto es muy importante. Me protejo yo, protejo a la víctima y protejo al medio ambiente y las demás personas de no contaminar con residuos patológicos, ¿sí? Para poder prestar ayuda en situaciones de emergencia, yo tengo que tener armado un botiquín de primeros auxilios. Los botiquines de primeros auxilios pueden ser desde botiquines muy pequeños, ¿sí? Botiquines preparados dentro de una pequeña caja, un estuche como los que a veces vienen para los autos, aunque esos muchos no me gustan, son demasiado básicos, ¿sí? A veces podemos tenerlo armado en una riñonera, pequeños estuches, hasta otras veces que tenemos un botiquín que es un gran bolso que tiene un montón de equipamiento. Eso depende de en qué entornos o qué ambientes trabajamos o qué actividades realizamos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar con los chicos de la escuela de guardavidas que van a nadar en el río, en aguas abiertas, donde hay riesgos importantes, y nosotros tenemos muchos botiquines chicos desparramados en distintas zonas. Tenemos botiquines intermedios de respaldo, tenemos camillas, tablas espinales, como la que ven ahí, y botiquines grandes en un gaseo armado, porque tenemos un mini hospital preparado por si pasa algo, ¿sí? Cuando uno está en la casa, bueno, con un botiquín intermedio está más que bien, lo mismo que en el vehículo, porque rápidamente, si pasa algo, realizamos los primeros auxilios y trasladamos hacia el hospital o hacia el lugar que tengamos más cerca. ¿Qué es lo fundamental que debe tener un botiquín? Siempre las medidas básicas de protección. Los guantes son fundamentales. Tapaboca y algo para proteger los ojos. Está bueno tener uno de backup en el botiquín, ¿sí? Por las dudas que el otro se me perdió o se me contaminó. Bien. Gasas y vendas. Van a ver que eso es fundamental. Gasas y vendas tiene que haber mucho. Pues las otras cosas se le pueden agregar, sí, se le pueden agregar un montón de cosas. Puedo tener alguna solución antiséptica, puedo tener cinta, puedo tener una tijera, puedo agregarle linterna, puedo agregarle una pinza de depilar por si me clavo una pequeña espina. Todo lo que ustedes crean conveniente agregarle al botiquín está bueno. Siempre es preferible tener las cosas y no necesitarlas a necesitarlas y no tenerlas. Entonces, acá, dependiendo de la actividad que hacemos, está bueno armar botiquines más chicos o más grandes de acuerdo a lo que vamos a hacer. La otra vez hablábamos con el profe Mario Solís, que con algunos amigos nos contaba, sale a andar en bici, y por ahí se llevaban los parches para arreglar si las bicis se les pinchan, y llevaban algunas cosas, pero por ahí nadie había llevado botiquín. Bueno, es fundamental ahí llevar un botiquín, por lo menos básico, de primeros auxilios, por las dudas que se sufre una caída, tener justamente los elementos disponibles. Guantes, gasas y vendas, vamos a ver que son el común denominador para la mayoría de las situaciones de emergencia que se van a presentar. De ahí en más, ustedes van viendo qué les parece ir agregando. Mientras más completo sea el botiquín, mejor es. Bien.
Si no tenemos preguntas hasta acá, vamos a empezar a ver específicamente la identificación y el tratamiento de las lesiones. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Seguimos? Vale preguntar, ¿saben? Les aviso. Perfecto, ninguna, dicen. Seguimos. Ninguna, perfecto. Bien, vamos a ver. En primer término tenemos una abrasión. Una abrasión es lo que típicamente conocemos como raspón, ¿sí? Esto a veces una caída en bici, una caída en moto, traen aparejado unas abrasiones bastante importantes, como las del paciente que ustedes ven en esta imagen a su derecha. Este paciente justamente sufrió una caída en moto y fíjense ustedes cómo de alguna manera pela la piel, la saca, ¿sí? Un raspón, una abrasión, ¿sangra mucho? Esa es una pregunta para los chicos. Totalmente, es una pregunta para los chicos. ¿Qué nos dicen? ¿Sangran mucho las abrasiones? No, dicen. No, no sangran Dicen que mucho. no. ¿Pero se pueden infectar las abrasiones? Sí. Dicen que sí. Perfecto. Justamente las abrasiones no llegan a la profundidad de los tejidos, a donde se encuentran los vasos sanguíneos más grandes, que ustedes pueden ver en esa imagen, en ese dibujo que tienen al medio, donde pueden ver que los vasos sanguíneos van un poco más profundos. Pero ¿qué pasa? La abrasión afecta a la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, y es la primer barrera de defensa que tenemos. Entonces, al dañarse la piel, los distintos microorganismos pueden ingresar y pueden producir infecciones. Entonces, si bien una abrasión no va a generar una hemorragia que pueda producir riesgo, sí es muy importante que sea tratada adecuadamente, que sea lavada, descontaminada, ¿sí? Para que justamente no traiga ninguna complicación. Esto, en cambio, es una laceración, es un corte. ¿Los cortes sangran mucho? Sí. Sí, pueden sangrar mucho a un montón, porque acá depende la profundidad que hayan alcanzado. Hay cortes relativamente superficiales, sobre todo cuando son en el rostro o en las manos, que pueden sangrar mucho, ¿sí? Porque son zonas, decimos, muy vascularizadas, tienen muchos vasos sanguíneos. Hay veces que las heridas llegan a mucha profundidad, sobre todo en lo que es antebrazos, o miembros inferiores, en la pierna, y llegan hasta donde se encuentran las venas, y ahí tienen un sangrado bastante importante, en napas, un sangrado que es continuo, y por ahí es más profundo aún, y alcanza, además de tendones y nervios, con lo cual va a traer varias consecuencias, puede llegar a lastimar a las arterias. Las arterias llevan la sangre a presión muy alta y la vemos salir a chorros a la sangre, ¿sí? Sale como pequeños chorritos finos que pueden llegar a 50, 60 centímetros de distancia de la herida. Por eso yo les contaba que era muy importante tener protección facial, que a veces tenemos una herida, sobre todo la que ven a su derecha, que fue producida con un objeto filoso, una herida tangencial, que ahí empezás a descontaminarla, a lavarla y vas a proteger justamente con apósito y vendaje, como vamos a ver, y por ahí movés un poco el tejido y sale un chorro de sangre que nos puede justo dar en la cara, ingresar por la mucosa del ojo, y ahí es un riesgo importante de infección. Entonces, siempre debemos tener la cara protegida y tenemos que tener cuidado con las laceraciones, sabiendo que pueden producir hemorragias muy importantes. Acá hay una pregunta, Doc. ¿Sí? Dicen, ¿cuál es la diferencia entre venas y arterias? Muy bien. Las venas son las que llevan la sangre de vuelta hacia el corazón, en el organismo en general, ¿sí? Nos llevan la sangre desoxigenada de vuelta al corazón para que el corazón las envíe a los pulmones, se vuelvan a oxigenar y vuelvan al corazón para salir a la circulación general. Como las venas vienen con la sangre de vuelta, ya ese circuito de retorno, trabaja con presiones bajas, más o menos, para que sepan, 20 milímetros de mercurio. En cambio, las arterias son las que vienen desde el corazón y trabajan con presiones de 120 milímetros de mercurio. Fíjense ustedes, tienen 6 veces más presión.
Justamente cada vez que el corazón late, bombea la sangre a alta presión a través de las arterias y por eso es que pueden sangrar con mucha presión y de manera pulsátil, como chorros que van saliendo con cada uno de los latidos del corazón, ¿sí? ¿Se entendió? Dicen que sí. Perfecto. Bien. Vamos a hablar ahora de las heridas contusas. Las heridas contusas son las heridas que están asociadas a un golpe, ¿sí? Existen heridas contusas abiertas y cerradas. En la imagen que ustedes ven a su izquierda, este señor sufrió una lesión contusa abierta o cerrada, ¿qué dicen? Abierta. Muy bien. Se puede ver claramente que se rompió la piel y que está sangrando. Esa es una lesión contusa abierta. Ahora bien, ¿les preocupa solamente esa zona de sangrado que hay ahí? ¿O les preocupa qué pasó debajo? Debajo. ¿Qué pasó debajo? Muy bien, muy bien. Acá hubo un golpe. Entonces, sí, está bien, rompió la piel, los tejidos superficiales, pero el tema es qué pasó debajo. ¿Hubo un traumatismo sobre el cráneo? Puede haber producido una fractura en el hueso, puede haber producido daño incluso en el encéfalo, en la parte de tejido nervioso. Entonces, muy bien, es muy importante no solo tener en cuenta la lesión, la herida que yo tengo ahí a la vista, sino pensar justamente en el mecanismo. Acá hubo un golpe, una contusión, entonces pudo haber generado daño más abajo de lo que yo estoy viendo superficialmente. El paciente que ustedes tienen a la derecha, ¿qué creen que le pudo haber pasado? Tuvo un choque. Sí, ¿y qué le dejó esa marca? El cinturón de seguridad. Muy bien, esa es la marca del cinturón de seguridad en un impacto a alta velocidad. Por más que tengan el cinturón de seguridad colocado, nosotros decimos que cuando hay un accidente hay 4 impactos, ¿sí? Primero choca el vehículo contra el otro vehículo o contra el árbol que investimos. Pero después hay otra colisión que es el paciente contra el cinturón de seguridad o contra el volante cuando se va hacia adelante. Y después los órganos internamente golpean contra la parte anterior del cuerpo y después viene la compresión de todas las estructuras que tenemos por detrás, la columna, estructuras que son importantes que producen una compresión. Entonces, cuidado porque todos estos mecanismos pueden generar lesiones. Si nosotros vamos a muy alta velocidad, aunque tengamos colocado cinturón de seguridad, que el auto tenga airbag, todas las medidas que quieran, pasa esto. Tenemos demasiada energía, entonces el cinturón de seguridad generó esa abrasión, esa lesión superficial. Pero de nuevo, ¿me preocupa esa abrasión que tiene ahí? ¿O me preocupa más lo que pasó debajo? Lo que pasó debajo. Lo que pasó debajo. Perfecto, ¿sí? Justamente este paciente puede haber sufrido fracturas de costilla, puede haber producido a su vez las costillas lesiones internas en distintos órganos, puede haber daño en el hígado, que es un órgano muy importante que está ahí en el límite entre el tórax y el abdomen. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este paciente puede sufrir hemorragias internas. El otro día una compañera de ustedes preguntó, ¿y cómo hacemos para darnos cuenta que hay una hemorragia interna? Y ahí está el problema, no es tan fácil darse cuenta que hay una hemorragia interna. En realidad se sospecha. ¿Por qué se sospecha? Por el mecanismo. Si vemos un vehículo que está muy roto, muy destruido, y vemos encima a la víctima que tiene este tipo de lesiones, decimos, che, ojo que acá hubo mucha energía, hay mucho riesgo de lesiones internas. Recién en el hospital haciendo estudios complementarios como radiografías o ecografías o hasta tomografías para obtener imágenes, recién ahí podemos saber qué está pasando. Entonces, en todas estas situaciones tenemos que, como decimos nosotros, ser mal pensados, es decir, puede estar con lesiones gravísimas. Entonces, trasladamos rápidamente al hospital de alta complejidad y hacemos estudios y hacemos de cuenta que hay que entrar a quirófano dentro de 1 hora, que ese es el tiempo óptimo en el cual podemos salvarle la vida a la persona. Si después no se presentaron esas lesiones internas y fue solamente la escoriación superficial, fantástico, mejor para el paciente. Pero nosotros tenemos que estar muy alerta porque si hay sangrados internos, la única forma de corregirlos es adentro del quirófano, en una cirugía. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá?
¿Vamos bien, chicos? Sí, sí. Sí, sí, todo bien. Bueno. Perfecto. Bien, acá tenemos heridas punzantes, ¿sí? Las heridas punzantes son heridas que tienen bordes pequeños, pero pueden haber afectado mucho en profundidad. Acá puede haber clavado un clavo, un hierro, un anzuelo, como pueden ver en ese caso, a veces accidentes hasta mucho más graves. Si el objeto no está puesto en el lugar, bueno, vamos a tratarlo con compresión, como vamos a ver en todas las hemorragias, y hay que observar a ver cómo sigue el paciente. Siempre requiere evaluación médica, como decíamos, para disminuir el riesgo de infecciones y para ver que no haya afectado algún tejido en profundidad. Las lesiones, por ejemplo, por armas de fuego o armas blancas, son justamente heridas punzantes y pueden haber llegado a órganos vitales. Entonces, es muy importante que reciba una evaluación intensiva el paciente. Y si el objeto está empalado, como en este caso de este anzuelo, ¿qué piensan ustedes? ¿Lo sacamos al anzuelo o lo dejamos ahí? Hay que dejarlo para que no se salga la sangre. Perfecto. Si nosotros intentamos retirar ese anzuelo y tironeamos el tejido, vamos a aumentar la lesión, ¿sí? Y puede justamente, como dice el compañero, aumentar la hemorragia. Entonces lo que vamos a hacer es, solamente si podemos descontaminarlo arriba con agua y jabón, como vamos a ver enseguida, y ponemos gasas alrededor, encintamos o vendamos para que ese anzuelo, por ejemplo, en este caso, no se mueva más y no genere más lesión, y se va con el anzuelo puesto hasta el hospital. Frecuentemente nosotros lo que hacemos es sacarle una radiografía para ver justamente cómo ha afectado en profundidad, si está asociado a alguna estructura importante, y recién de ahí pensamos cómo lo vamos a extraer, ¿sí? Siempre que nosotros tenemos una herida o una ruptura de la piel, eso produce hemorragia, que es lo único que requiere tratamiento urgente, ¿bien? Esto es fundamental. ¿Existe el riesgo de que se infecte también? Sí, hemos dicho que cuando se rompe la piel existe el riesgo de que ingresen microorganismos y se produzcan infecciones. Y después viene la última parte, que es lo que llamamos la corrección quirúrgica de la herida. Esto es cuando le hacemos los puntos de sutura, por ejemplo, reconstruimos las estructuras que se hayan dañado. La parte de trabajar sobre prevenir infecciones y la corrección quirúrgica de la lesión se resuelven siempre dentro de la atención médica, y tenemos idealmente hasta 4 horas para realizar ese tratamiento. Si estamos en un lugar muy alejado y no llegamos en 4 horas, que es muy difícil, bueno, no pasa nada, igual podemos hacer algo. Lo que no nos permite esperar es el tratamiento de la hemorragia, ¿sí? Esto es lo más importante de todo. Entonces, en el caso de que alguien presente una herida, si podemos, si tenemos los recursos a mano, lo que hacemos es un simple lavado y desinfección. Esto se hace con agua segura, agua de la canilla, agua de una botella, de una cantimplora, que sabemos que es agua justamente que no viene de un charco estancado o de un lugar que no es agua tratada, no es agua filtrada. Tiene que ser siempre agua bien limpia, agua segura. Lavamos, ¿sí? Descontaminamos la zona. El mejor antiséptico que se puede utilizar es un tipo de jabón que se llama clorexidina jabonosa, ¿sí? Viene con distintas marcas comerciales, ¿sí? Es lo mejor porque es un tipo de jabón, no produce alergia como la povidona iodada, que es el conocido Pervinox, que siempre decimos que es una marca comercial. Justamente preferimos utilizar jabones que tienen efecto bactericida, que no haya riesgo de que conteniendo yodo produzcan alergia en las personas que son susceptibles o que puedan producir daño sobre los tejidos, como antes, que utilizamos mucho o alcohol o agua oxigenada. Esto a veces producía muchísimo ardor y daña al propio tejido que nosotros queremos que crezca y que se repare. Entonces, preferimos utilizar jabón. No tengo justo clorexidina, uso jabón común. Uso el jabón blanco de lavar la ropa o jabón de glicerina o el jabón que tenga a mano, y enjuago bien, abundante agua. Esto lo importante es sacar todo por arrastre. Después, cuando el paciente sea atendido en el hospital, se va a hacer la descontaminación adecuada de la herida de todos modos. Entonces, no hay que preocuparse demasiado. Sucedió que sufrí una herida y no hay agua, no hay nada cerca, porque estábamos justamente, como nos decía el profe Mario el otro día, estábamos andando en la montaña, en el medio del Cerro Arco, y no hay nada cerca. Bárbaro. Entonces lo único que vamos a hacer es apósito y vendas, ¿sí? Se aplica el apósito sobre la herida y se realiza un vendaje compresivo.
Si solo tienen vendas, agarran la misma venda, la pliegan sobre sí mismo y esto mismo es lo que vamos a aplicar sobre la herida y vamos a hacer el vendaje alrededor, ¿sí? Cubrimos la zona de la herida apretando, ¿eh? Una vez que dimos un par de vueltas, que esto ya no se desliza, apretamos sobre la zona de la herida justamente para frenar ese sangrado, ¿sí? Eso se le llama la compresión directa y el vendaje compresivo arriba, que es lo más importante de todo, frenar la hemorragia. Ahora bien, supongamos que era una hemorragia grande, importante, o que era una herida grande, y se llena de sangre ese primer vendaje que nosotros colocamos. ¿Qué dicen? ¿Lo sacamos y ponemos otro que esté limpio arriba o lo dejamos y agregamos otro arriba? Agregamos. Agregamos otro arriba, me dicen por acá. ¿Están de acuerdo? No. Dicen que no. Algunos dicen que sacamos eso que está todo chorreando sangre y ponemos uno nuevo, limpio. Sí. ¿Sí? Bien. Va la respuesta. Lo que se hace, como dijeron las compañeras, es agregar un segundo vendaje arriba. ¿Por qué nunca retiramos el primer vendaje? Porque es donde se empezaron a formar los coágulos, ¿sí? Nuestro organismo no tiene tantos factores de coagulación circulando en sangre. Y si nosotros retiramos ese primer vendaje donde se estaban formando coágulos, es como que tiene que empezar de nuevo para realizar justamente la coagulación y que esa hemorragia se detenga. Entonces, el primer vendaje que se colocó no se retira hasta que el paciente está en el hospital, ¿sí? Y que recién ahí vamos a realizar la evaluación específica de la lesión y vamos a ver cómo la solucionamos. Bien, primer vendaje colocado no se retira, lo que se hace es agregar vendajes arriba, ¿sí? Si es necesario, aplicamos un segundo vendaje más apretado que el anterior. Si es necesario, podemos cambiar ese segundo por un tercero. Ahí sí podemos retirar el vendaje intermedio que colocamos, pero nunca retiramos el primer vendaje que hemos aplicado. Recuerden, ahí se están formando los coágulos. Ese no lo debemos mover. ¿Está claro eso? ¿Quedó claro, chicos? Sí. Esa es pregunta de examen, ¿no, profe? Sí, Totalmente. va al formulario, así Superimportante. que... Perfecto. Bien, vamos a hablar de las fracturas. Las fracturas son la ruptura del tejido óseo, ¿sí? Acá un traumatismo directo sobre una determinada zona y produjo justamente una ruptura del hueso que se encuentra por debajo. Puede tener distintas formas esa fractura y hay una gran clasificación que es las fracturas expuestas o abiertas y las fracturas cerradas. Las fracturas cerradas no se produce una gran lesión de lo que son las partes blandas, el hueso está fracturado pero queda cubierto por el músculo y la piel, que están indemnes. Esto en principio es bueno. Las fracturas expuestas, en cambio, se produce una lesión de las partes blandas y los tejidos óseos que se fracturaron quedan expuestos al exterior y lógicamente aumenta muchísimo el riesgo de infecciones. En las fracturas expuestas tenemos que combinar de alguna manera en el tratamiento dos métodos, o sea, por un lado tenemos que realizar una cubierta de la zona de la herida con un apósito y realizar un vendaje. Acá no van a ser tan compresivos los vendajes, ¿sí? Vamos a hacer un vendaje de protección de esa zona y después a su vez lo vamos a inmovilizar. A continuación vamos a ver un poco eso cómo se hace. En el caso de las fracturas cerradas, nunca se intenta reposicionar la parte fracturada, aunque se note claramente que está mal. En la foto que ustedes tienen a la derecha claramente pueden ver este jugador que tiene una pierna apuntando para un lado y la otra para el otro, ¿sí? Pero no hoy intento enderezar, ¿sí? No. Porque ahí es donde yo puedo, a una fractura cerrada, convertirla en expuesta. Yo no sé cómo quedaron esos extremos óseos, cómo quedaron trabados, y yo intentando desplazarlo puedo hacer muchísimo daño. Entonces, cuidado con esto, ¿bien? Hay veces que son muy evidentes, como este ejemplo, y hay otras veces que hubo un traumatismo fuerte, la persona dice, me duele mucho, y por ahí sobre todo en la zona del radio y el cúbito, en el antebrazo o en la pierna, es decir, entre la rodilla y el tobillo, donde tenemos también dos huesos, la tibia y el peroné, a veces se fractura uno y el otro se mantiene sano, por lo cual la deformidad no es tan fácil de notar,
¿sí? Recién cuando hagamos una radiografía vamos a ver que hay una fractura, que hay un extremo óseo que está roto. Entonces, esto funciona de esta manera, como hemos hablado antes. Ante la duda, actuamos como si la lesión más grave estuviera presente y por lo cual se inmoviliza. Si inmovilizamos y después le hacen radiografía y no había fractura, no pasa nada. Pero si había fractura y yo no inmovilicé, recuerden, corremos el riesgo que los extremos óseos se muevan y terminen convirtiendo la fractura cerrada en expuesta. Esto es muy, muy importante. Las luxaciones y los esguinces son también patologías de lo que llamamos el sistema osteoartromuscular, es decir, huesos, articulaciones y músculos. Acá lo que se afecta es la articulación. Ustedes pueden ver en la foto que tienen a la izquierda y arriba, ese paciente que tiene ese codo medio raro, que se nota que está deformado. Y al lado pueden ver una imagen radiográfica que nos muestra cómo ese codo se salió del lugar, ¿sí? Eso es una luxación. La articulación se sale y queda fuera del lugar. Abajo, a la izquierda también, pueden ver un ejemplo de un esguince de tobillo. Claramente se ve ese pie todo hinchado ahí, como que no se nota qué estructura es qué, y hay un hematoma por debajo, está muy inflamado. Eso es porque este paciente sufrió una torcedura de tobillo, la articulación no quedó fuera del lugar, pero se estiraron los ligamentos, se inflaman mucho las partes blandas, que se llaman, es decir, todo lo que son ligamentos, cápsula articular y músculos, y esto duele un montón. A veces el paciente no puede pisar adecuadamente, le duele mucho claramente, se inflama, entonces nosotros lo que debemos hacer es mantener esa zona inmovilizada, ¿sí? Y en alto para que no se inflame tanto. ¿Lo dejo caminar al paciente? No. No, porque yo muchas veces veo esto y yo puedo decir, creo que es un esguince de tobillo, pero si fuera una fractura cerca de la articulación, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Con qué estudio dijimos nos damos cuenta si hay o no una fractura? Con una Una radiografía. Muy bien, con una radiografía. Hasta que no estamos en el hospital y hacemos una radiografía, aunque yo sea médico, no tengo visión de rayos X, no puedo ver qué hay ahí abajo. Entonces, yo tengo que hacer de cuenta como si hay una fractura. Inmovilizarlo hasta que yo tenga una imagen radiográfica y pueda ver y decir, esta lesión es tal cosa. Y de ahí en más ver cómo la vamos a tratar. En la imagen que tienen ustedes a la derecha tienen un paciente con una luxación de hombro. Fíjense cómo se nota un hombro distinto del otro, ¿sí? Acá también la articulación se salió del lugar, ¿sí? Acá hacemos la clásica inmovilización que todos han visto alguna vez cuando han tenido alguna fractura en la mano, en el antebrazo o aún en el húmero o en el hombro, que se usa el pañuelo en V atado en el cuello y ponemos justamente el brazo colgando. Eso se llama cabestrillo. ¿Sí? Justamente brazo colgando ahí, bien fijado contra el cuerpo para que no se movilice esa articulación fuera del lugar porque eso va a producir muchísimo dolor y más daño. ¿Sí? Para inmovilizar una sección que creemos que puede estar fracturada, utilizamos lo que se llaman férulas. ¿Sí? Las férulas son como un tutor que nosotros de alguna manera colocamos para que no se produzca movilización de esas partes articulares u óseas que pudieran estar dañadas. Existen férulas de vacío que son como de lona y tienen un material similar al telgopor molido adentro y se le saca el aire y eso se compacta. Y hay otras que son inflables, funcionan al revés, viene toda desinfladita, ese nylon que ustedes ven es nylon grueso, transparente, lo inflamos y queda justamente manteniendo la inmovilización de la zona. Son muy bonitas, pero son muy delicadas y son muy caras. Entonces, generalmente cuando las necesitamos no están en condiciones porque si se pinchan no andan más. Entonces, por lejos, preferimos utilizar sistemas más sencillos, ¿sí? Más fáciles de utilizar, como simplemente agarrar una carpeta, la tengo por acá, ¿sí? Una carpeta de estas transparentes, la pliego en forma de media caña, brazo arriba, vendas, que se acuerdan que les dije que en el botiquín tiene que haber un montón. Coloco vendaje alrededor de esa pequeña férula que yo improvisé y se acabó el problema. En la ambulancia incluso utilizamos mucho unas férulas que las hacemos con los caños de PVC cortados a la mitad, también queda como una media caña, y entonces ahí
utilizamos eso como una suerte de bandeja, ¿sí? Le colocamos la parte fracturada, si es necesario le ponemos algún apósito o algodón como relleno, arriba se hace el vendaje y se mantiene esa zona inmovilizada. Esos recursos no fallan, pues yo siempre tengo una revista, un diario, una carpeta, un montón de papeles, un pedazo de cartón, las vendas que dijimos siempre tienen que haber muchas en el botiquín, apósitos, y yo con eso realizo la inmovilización. Y hasta si quieren, no tengo pañuelo para atarlo al cuello, con la misma venda que yo envolví, ¿sí? Ese elemento que yo utilizo como férula, lo paso por detrás del cuello, lo ato del otro lado y queda ahí eso colgado, fijado contra el cuerpo, y de esa manera yo tengo al paciente inmovilizado hasta que sea evaluado por el médico. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. Profe, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien, faltan 4 minutos para las 11, así que estamos re bien. Bien, teníamos hasta 11:10 más 11. o menos. Sí, 11:15, 11:20 está muy bien. Perfecto. Tranqui, profe. Excelente, gracias. Pues yo por ahí, bueno, yo me pongo a charlar tranquilo con ustedes, se me vuela el tiempo, entonces está bueno ahí tener el control horario. Bueno, vamos a hablar ahora de quemaduras, ¿sí? Esta la hemos tenido todos en algún momento, la quemadura de primer grado, la quemadura tipo A. Esta es la típica quemadura que generalmente se produce por exposición solar sin protección adecuada y a las horas que la intensidad del sol es más fuerte, entre las 11 del mediodía y las 3:30, 4 de la tarde. Son quemaduras de espesor parcial, esto es decir, afectan solamente la capa superficial de la piel, la epidermis, se pone roja la piel. ¿Duele mucho? ¿Se acuerdan de esas quemaduras? En algunos momentos arde. Arde un Sí, sí montón. se acuerda, sí, el día de la primavera siempre se pelan, no me digan que no. Y es una de las mejores primeras exposiciones al sol, justo. 21 de septiembre, ahí ya el sol está intenso y estamos todo el día afuera y medio desacostumbrados porque venimos del invierno y ahí es donde se producen un montón de estas quemaduras solares. La piel queda muy delicada, ¿sí? Ahí dice, produce aparte de ardor, hipersensibilidad. Todos sabemos eso, que estamos re quemados, estamos así derechitos y viene un compañero y dice, ¿cómo andás? Y te va a tocar la espalda y dices, no me toques, ¿sí? Porque nos toca y nos hace arder y doler un montón. La piel en este caso se deseca y generalmente termina descamándose y después se regenera la piel sin dejar mayor cicatriz, ¿sí? Estas quemaduras, por suerte, en general cicatrizan bien. Puede ser que sea solo eritematosa, ¿sí? Solo color rojo intenso, o bien puede pasar que se formen pequeñas ampollas, ¿sí? Que después se terminan justamente descamando, ¿bien? La quemadura de segundo grado es la quemadura que muy frecuentemente se produce por agua o aceite caliente. Esta quemadura es también de espesor parcial, pero ya afecta epidermis y dermis, forman unas ampollas importantes, también duelen muchísimo, ¿sí? Produce mucho edema e inflamación del área afectada. Acá ya hay un mecanismo lesional bastante más grave. Incluso a veces estas quemaduras dejan cicatriz, ¿sí? Terminan dejando que la piel queda como toda arrugada, persiste eso en el tiempo muchos años. Estas quemaduras justamente ya producen una cicatrización más agresiva porque el tejido se vio mucho más afectado. Después vienen las quemaduras que se denominan de tercer grado o quemaduras tipo B. Estas ya producen necrosis en la epidermis y la dermis y en el tejido celular subcutáneo, que es la parte de grasita que tenemos justamente debajo de la piel. Justamente la coloración de la piel acá se cambia, es de color blanca, marrón o negra, ¿sí? Dependiendo a veces de los agentes que hayan producido la quemadura, pero la piel queda inelástica, dura. ¿Saben qué parece? Parece cuerina, ¿sí? Es como que pierde toda la turgencia normal que tenemos la piel, son muy dolorosas, ¿sí? Y en este caso se produce una afectación de los nervios, por lo cual la zona que llegó a quemadura de tercer grado ya queda insensible.
La zona que está alrededor, que esa sí tiene quemadura de segundo grado, de primero, de acuerdo a cómo se haya propagado la temperatura, esa es la parte que duele. Pero la que se necrosó la piel es como cartón, queda totalmente desvitalizada y después, fíjense que dice siempre necesita injertos porque todo ese tejido necrótico va a haber que terminar retirándolo y ir haciendo implantes de piel para que eso vaya cicatrizando o cerrando, ¿sí? ¿Qué debemos hacer como tratamiento de las quemaduras? La primera prioridad es detener el proceso de la quemadura, retirar la fuente de calor y enfriar. Esto se logra fundamentalmente con agua fría de la canilla. 15 minutos abajo del agua fría de la canilla. Esto no es, me quemé, abro la canilla, pongo la mano en el agua y digo, ¿y ahora qué hacemos? Nada. 15 minutos de reloj, el agua abajo, el brazo abajo del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es que vaya enfriando la zona de la quemadura, ¿bien? Que de alguna manera rehidrate ese tejido para que la quemadura no progrese. Por ahí pasan incidentes con el aceite caliente o con agua caliente, agua hirviendo que me cae sobre la mano y yo actúo rápidamente y pongo la mano debajo de la canilla con agua fría y logro que esa quemadura que perfectamente iba a quemadura de segundo grado, retrograde y termine siendo una quemadura de primer grado. Me quede solamente colorada la piel, me arda mucho, pero no se forman grandes ampollas y yo bajé un grado de quemadura. Fíjense lo importante que esto puede ser. ¿Qué cosas sí hago mientras tengo la mano ahí debajo del agua fría que va cayendo? Retiro anillos, pulseras, cadenas o cualquier elemento que tenga colocado. Todo lo que sea metálico, ¿sí? La parte de atrás de los relojes que suele tener una tapa metálica, los anillos o las cadenas, como son metálicos, conservan la temperatura, por lo cual siguen quemando. Entonces es importante retirarlos. Y lo otro es que sobre todo los anillos, piensen ustedes cómo veíamos esas manos edematizadas o inflamadas después de la quemadura. Si se me forman ampollas y se inflama, ¿cómo hago para sacar ese anillo después? Es un lío. Hemos tenido que cortarlos con un torno, con todo el cuidado ahí entre medio de eso, abrir los anillos para poderlos retirar. Es un lío grandísimo. Entonces, esto sí es fundamental, sacarlos rápidamente antes de que se hematice, antes de que se formen las ampollas, porque después son un dolor de cabeza. ¿Qué más hay que fijarse y tener mucha atención? Si los pacientes sufrieron quemaduras en el rostro, hay que tener muy presente que hay riesgo de que hayan inhalado gases calientes o humo y esto produzca una intoxicación por gases y que eventualmente hayan producido quemadura de la vía aérea, lo cual es muy peligroso. Entonces, esto pasa muchas veces cuando vamos a prender un calefón que mandamos el fósforo y mirando de atrás y boom, sale el fogonazo de frente. Muchas veces hemos visto esto prendiendo hornos o calderas. ¿Y qué tenemos? El paciente justamente con flequillo quemado, cejas, pestañas, los pelitos de la nariz, que se llaman vibrisas, los bigotes, los que usamos bigotes o la barba, todo eso me indica quemadura en el rostro. Cuidado, todo paciente que tiene quemadura en el rostro es un dato muy importante a avisar justamente cuando activo el servicio de emergencias, porque yo ya voy preparándome para ver un paciente que puede tener quemada su vía aérea y que puede necesitar que yo haga acciones específicas para proteger la vía aérea. Entonces, es muy importante este dato tenerlo presente. Si hubo un principio de incendio, se prendió fuego algo, el lugar se llenó de humo, la víctima que estuvo en ese lugar lo tengo que llevar a un ambiente bien ventilado, donde no haya más humo presente, donde pueda respirar aire puro, ¿sí? Justamente para que las distintas sustancias tóxicas, químicas que hay presentes en el humo no sigan haciendo efecto, ¿sí? Porque justamente existen uno que hablamos siempre, que es el monóxido de carbono, ¿sí? Pero también existen un montón de otros gases y de sólidos que están presentes en el humo que pueden producir mucho daño en las vías respiratorias. Entonces, es muy importante que la víctima y nosotros estemos en un ambiente bien ventilado y que sean los bomberos los que ingresen a ese lugar, terminen de apagar el incendio y ventilen ese ambiente, ¿sí? ¿Qué hacemos con el paciente quemado después de que lavamos justamente todas esas quemaduras? Cubrimos la superficie quemada con apósitos y vendas húmedas en este caso, ¿sí? Lo que más le calma el dolor al paciente es mantener esa zona humedecida y fresca. Entonces, de nuevo, apósitos y vendas,
¿sí? Los humedecemos con agua de la canilla, los colocamos sobre las zonas quemadas y lo envolvemos. A veces incluso el paciente siente alivio cuando esa venda mojada se va calentando por propia temperatura corporal, es volverle a echar un poco de agua para que se vaya de alguna manera enfriando, y eso es lo que más le calma el dolor a los pacientes. Miren que nosotros en la ambulancia hemos tenido pacientes con suero y le hemos estado pasando medicación, pero lo que más le calma el dolor es mantener la zona quemada bien húmeda y fresca. ¿Puedo a un paciente un gran quemado envolverlo entero, disfrazarlo de momia y mojarlo? No, eso no se puede porque va a entrar en hipotermia, va a dejar de regular su temperatura corporal. Entonces decimos que cubrimos las quemaduras con vendajes húmedos siempre que sea menos o hasta un 10% de superficie corporal. Eso es 10 veces la mano del paciente, ¿sí? Una superficie de quemadura de 10 veces la mano del paciente es lo máximo que yo puedo cubrir con apósitos húmedos. A ver, la gran mayoría de las veces las quemaduras, y más las de mayor gravedad, son pequeñas. Generalmente son del 1% o el 2%, entonces no hay ningún problema ahí. Ponemos apósitos y vendas bien húmedas, bien mojadas, y de esa manera el paciente va a estar mucho más aliviado. El resto del paciente, si por ahí nos han pasado incidentes que se han quemado con distintas sustancias o han tenido combustible, hay que cortar, sacar la ropa, lo tapamos con una sábana, ¿sí? O una manta. Y una cosa muy importante es cuando nosotros tenemos quemaduras en las manos o quemaduras en la zona del torso, como el paciente que ustedes ven ahí a la derecha, en las manos en el niño que ven abajo a la izquierda, que hay quemaduras en zonas que hay pliegues, es importante que coloquemos el vendaje haciendo una suerte de zigzag y después envolviendo todo. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos todos los dedos juntos y hacemos el vendaje, toda esa zona quemada se va a adherir un dedo con otro, y después cuando eso tengamos que despegarlo para poder realizar la curación de la herida, el paciente le va a doler muchísimo y nos va a costar un montón. Entonces es fundamental que coloquemos gasas entre medio o con la propia venda haciendo un zigzag, lo mantengamos separado. De esa forma nosotros después con solución fisiológica, con suero, le vamos a ir echando sobre la herida, vamos a poder ir despegando todos esos tejidos para hacer la limpieza definitiva. Ahora va lo que no hacemos, ¿sí? ¿Qué no hacemos? No rompemos ampollas. Las ampollas que se formaron hay que dejarlas porque es parte del mecanismo de defensa que tiene el organismo para proteger los tejidos que están debajo. Entonces las ampollas no se rompen. No intento desprender ningún material que quede adherido. Muchas veces cuando tenemos ropa que es sintética, ¿sí? que está hecho de materiales plásticos, cuando nos da el fuego, ese material se calienta, se pega a la piel. Si yo intento tironearlo y desprenderlo, va a venir ese material plástico derretido con piel pegada debajo. Entonces no intenten nunca desprender cosas adheridas, o cera, o plásticos que se hayan derretido. A lo sumo recorto alrededor, pero lo que está pegado lo dejo ahí. Después vemos en el hospital cómo lo sacamos a eso. Y otra cosa, no aplicamos ni ungüentos, ni cremas, ni geles, ni aloe vera, ni tomate, ni aceite, ni nada. ¿Sí? Eso guárdenlo para la ensalada, dijéramos. No aplicamos ningún tipo de gel, no aplicamos nada sobre la quemadura, solo agua. Todo lo que ustedes apliquen, aun si son cremas para quemaduras específicas, después hay que retirarlas para que el médico pueda justamente ver qué profundidad tiene esa quemadura. Y se imaginan que un paciente quemado, con esa lesión que todos sabemos que es tan dolorosa, que tengamos que sacar el vendaje y raspar para sacar esos geles o lociones que hayamos puesto, van a producir muchísimo dolor. Entonces, no apliquen nada, solamente apósitos, vendas mojadas con agua. Eso es todo. ¿Bien? ¿Queda claro hasta aquí quemaduras? Sí, acá hay un alumno alumno. dice que le pasa mucho cuando se acercan a la estufa, que se les pega el pantalón y se queman. Y han tenido que ir al hospital. Sí. A muchos de nuestros alumnos se les ha pegado el pantalón, inclusive, y el pijama. O tienen las marquitas de la estufa así, Sí. en la pierna. Tal cual, dejan impronta marcada ahí, sí.
cuando ya se adhirió, nada, hay que trasladarlo así porque justamente, como decimos, ese plástico se fundió a determinada temperatura que ya quema y se adhiere sobre la piel y justamente si nosotros intentamos tironear, viene con piel pegado eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadoso al momento de tratar esa lesión. Y sí, es verdad, pasa un montón, es un clásico. Cuando tenemos mucho frío, nos acercamos mucho a la estufa, alcanzamos a tomar contacto contra la chapa que está a alta temperatura y ahí es donde nos quemamos. Es un clásico del invierno. Sí, total. Yo tengo una Con consulta. respecto a las quemaduras, las de primer grado, no estas más graves, Sí. tampoco ungüentos, ni cremas, ni geles. Bueno, bien, está buena esa pregunta. Cuando son quemaduras solo de primer grado por exposición solar muy intensa, como veíamos, ahí hay un punto, digamos, que les digo siempre, tengan en cuenta que puede estar asociado a golpe de calor. Por ahí estuvimos mucho tiempo en el sol, hicieron temperaturas muy, muy altas, entonces el paciente, si le tomamos la temperatura, es como si tuviera fiebre, está colorado, caliente, así, se deshidrata muchas veces. Entonces, por un lado, esto sí, en general el tratamiento es casero, hay que rehidratarlo mucho, ¿sí? Por ahí se pueden utilizar las bebidas como el Gatorade o el Powerade, le hacemos propaganda a las dos porque ninguna de las dos nos paga el auspicio. Ustedes saben que son bebidas que contienen sales, electrolitos, ¿sí? Contienen sodio, potasio, cloro, que son cosas que perdemos con la transpiración. Entonces nos hidratamos con ese tipo de bebidas, enfriamos el cuerpo, una buena ducha larga, ¿sí? 15 o más minutos en el agua, y ahí sí podemos utilizar después los famosos geles rehidratantes postsolares que vienen, que son como mentolados, que me dan esa sensación como de frescura y aparte tienen vitamina A y tienen algunos otros agentes que van a ayudar a tratar de recuperar esa piel. Acá preguntan por el aloe vera. Bien, para esa quemadura, si no se han formado ampollas, también sí, se puede usar aloe vera, que es una receta casera tradicional que es muy buena. Pero siempre que la quemadura sea de primer grado. Si ya se formaron ampollas, se lastimaron, esa quemadura es de segundo grado, ahí ya recomendamos que no, que esa zona la mantengamos bien limpia, seca y cubierta, hasta que esa ampolla cicatrice o cure solita. Se va a romper sola 2-3 días y desde ahí el tejido de adentro hacia afuera se va recuperando, ¿sí? Eso es muy importante, esto de los geles que decíamos, específicos para quemaduras solares, no dentífrico, porque el dentífrico es mentolado y también mucha gente se pone dentífrico porque dice, pero es que como es de menta me refresca, me calma el ardor. Sí, pero el dentífrico está hecho para los dientes, es una suerte de pasta de pulir, eso reseca los tejidos. Entonces, si bien me va a producir cierto alivio, pero puede producir más daño. Entonces, no, tienen que ser específicamente geles para quemaduras, geles postsolares. ¿Bien? Claro, Una pregunta. claro. Yo tengo una pregunta. A ver. Manuela. Cuando, por ejemplo, te quemas con agua caliente, que son las cosas que por ahí pueden pasar en la casa, Sí. ¿el hielo está mal? Porque puede quemar más. Muy bien la pregunta. Puede quemar más el hielo, tal cual. El hielo puede producir una quemadura por frío. Que el otro día la profe me preguntaba también si se comportaban igual las quemaduras por frío cuando vamos a la nieve, por ahí, si no usamos calzado adecuado. El pie se moja y estamos en contacto con la nieve, que como el hielo están a temperaturas bajo cero, y eso puede producir quemaduras. Desde una quemadura como la de primer grado, que se pone rojo, hasta quemaduras de segundo grado o tercero, que justamente la piel al principio se pone blanca y pálida, violeta. Y después, cuando recupera temperatura, se forman ampollas sanguinolentas, ampollas con sangre adentro, ¿sí? Esto por el daño de tejido que se produce por el frío. En caso de una quemadura por calor, si nosotros le aplicamos frío a ese tejido que fue dañado por calor, le hacemos un gran shock térmico y lo cambiamos por un frío extremo. Es verdad que van a sentir como un rápido alivio, pero vamos a estar produciéndole daño al tejido al bajarle demasiado la temperatura y continuar produciendo una quemadura por frío. Por eso decíamos recién que el lavado es con agua fría de la canilla, no agua helada, agua con hielo, que produzca justamente este cambio térmico y que pueda producir más daño, sino agua fría corriente. ¿Bien? Yo tengo una pregunta. Sí, gracias. Bien, ¿qué otra pregunta? Sí. Yo el año pasado me quemé con cera caliente la mano. Y mi primera reacción fue meterla en el agua. ¿Yo tendría que haber esperado a que llegara la emergencia o
está bien meterla en ese caso en el agua. Está perfecto lo que hizo. Lo primero que tenía que hacer es enfriarla, porque yo les contaba que la ambulancia va a demorar 15 o 20 minutos en llegar. Entonces, siempre, primero enfriar porque justamente el acer es un material eminentemente lipídico, es una grasa. Eso mantiene la temperatura mucho tiempo muy arriba. Pues no es lo mismo quemarse con agua que quemarse con materia grasa, con aceite, con una cera o con grasa que se usa a veces para freír. Eso conserva mucho la temperatura y puede producir una quemadura muy profunda. Entonces está perfecto rápidamente intentar enfriarlo para que la cera esa pierda la temperatura, no produzca una quemadura más profunda, no transfiera toda su temperatura a la piel. Y muchas veces después utilizamos jabón, ¿sí?, para ir lavando y tratar de ir diluyendo esa cera. Bueno, nos va a quedar el montículo quizá de cera que le enfriamos rápidamente. Entonces, rápidamente con jabones tratamos de irla diluyendo para que quede la piel sola, totalmente lavada, descubierta, y la mantenemos en el agua, como dijimos, 15 minutos en el agua para que se enfríe bien ese tejido y la quemadura no continúe en profundidad. Así que estuvo perfecto lo que hizo. Bueno, gracias. ¿Tenemos más dudas hasta aquí? ¿No? Vamos hacia los últimos temas, el último tema que nos queda, ¿sí? Vamos a hablar ahora de paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esta situación que es la más extrema de todas, hablamos de que existe una cadena de supervivencia. Hay una frase que dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, es fundamental que cada uno realice un rol clave y de manera adecuada. Lo primero, fíjense ustedes que aparece en esta cadena, es un teléfono, ¿sí? ¿Por qué aparece un teléfono ahí? Porque la persona que identifica que alguien está sufriendo un cuadro cardiovascular severo o sufre un paro cardíaco, se da cuenta de la situación y activa el servicio de emergencia, es el que empieza a salvarle la vida, ¿sí? Si nosotros no activamos el servicio de emergencia, podemos tener a los mejores cardiocirujanos esperando en el hospital para hacerle los bypass al paciente, ¿sí?, volver a recuperar la circulación en ese corazón, pero las personas no se dieron cuenta de lo que sucedía, no activaron el servicio de emergencia y nunca vino la ambulancia y no sirvió de nada todo lo demás. Entonces, darse cuenta de la situación y activar el servicio de emergencia es el primer paso para salvar la vida de una persona. Vamos a ver que si la persona no responde y no respira y se encuentra en paro cardiorrespiratorio, es fundamental que nosotros empecemos a realizar técnicas de reanimación cardiopulmonar. Después, en el tercer eslabón, ven ustedes que hay un corazoncito con un rayo, ¿sí? Eso es la desfibrilación, que vamos a hablar un poquito de qué se trata, que es lo que busca reactivar la función contráctil de ese corazón. Después viene la ambulancia que traslada al paciente hacia el hospital, la terapia intensiva, la sala de alta complejidad, donde recibe los cuidados definitivos. Cada uno de todos los eslabones es tan importante como el anterior. Si alguno falla, todo lo demás no sirvió para nada. Entonces dijimos que lo fundamental es reconocer la situación de emergencia. Y nosotros venimos caminando por un pasillo y nos encontramos con este señor tirado en el suelo, ¿sí? Lo primero que tenemos que verificar, hemos dicho anteriormente, es que la zona sea segura, que lo que le pasó a él no me pueda pasar a mí también y que agreguemos víctimas. Comenzábamos esta clase diciendo eso, no puedo agregar más víctimas. Entonces, primero, stop, freno, miro alrededor. ¿Alguien ve alrededor de esa víctima algo que pueda ser peligroso? No, bien. No, ¿Y si hubiera un cable que estuviera tocándolo? lo tenemos que correr. Perfecto, tenemos que correr esa fuente eléctrica porque quizá él se electrocutó y si nosotros vamos y lo tocamos, vamos a ser el segundo electrocutado que va a venir a continuación. Entonces, bien, tengo que estar atento a esas cosas y primero alejar cualquier riesgo que haya circunstancialmente en el lugar para asegurarme que puedo tocar a la víctima sin que me suceda algo. Entonces, una vez que el escenario es seguro, yo voy y toco al paciente, intento despertarlo, le hablo, a ver si tengo respuesta. Y lo otro que me voy a fijar es si ese paciente respira o no respira. Voy a observar su tórax y voy a ver si veo movimientos respiratorios o no.
Ahora bien, supongamos que el lugar es seguro. Voy y trato de despertar al paciente y no me responde, ¿sí? Pero lo veo que respira. Sí está respirando. ¿Le hago RCP? No, porque está respirando. Perfecto, está respirando, entonces no le hago RCP. ¿Pero llamo al servicio de emergencias? Sí. Muy bien, perfecto. Algo grave le está pasando, no sé qué es, ¿sí? Pero por algo está inconsciente. No sé si sufrió una convulsión, si se le bajó el azúcar, si tuvo un traumatismo de cráneo grave, no lo sé. Tiene que venir el servicio de emergencia, es una emergencia porque está inconsciente. Pero no tengo que hacer RCP. Si de repente yo veo que tiene una hemorragia, ¿qué hago? Trato de cubrirlo con algo. Perfecto, ahí nomás. Apósito y vendaje, ¿sí? Para frenar esa hemorragia. Perfecto. Ahora bien, supongan que el paciente, aparte de no responder, no respira tampoco. Ahí sí que hago. Ahí sí hago lo de RCP. Perfecto, ahí sí tengo que hacer RCP. Y RCP empieza fundamentalmente con las compresiones torácicas, algo que hago solamente con mis manos, ¿sí? Yo tengo que ubicar el centro del tórax, el esternón, que es el hueso plano que ustedes pueden tocarse en el centro del tórax. Coloco el talón de la mano, la otra mano entrelazada, los codos bien extendidos y dejo caer el peso de mi cuerpo desde los hombros hacia abajo para comprimir el tórax. No hago flexiones de brazos con los codos, sino que utilizo todo mi cuerpo para comprimir el tórax de la víctima. Tengo que hundir 5 centímetros de profundidad, ¿sí? Es una compresión importante. Otra cosa que es tan importante es descomprimir totalmente el tórax, ¿sí? Porque yo acá lo que busco, como ven la imagen ustedes a la derecha, es apretar el corazón que está al medio, ¿sí? Para que la sangre sea bombeada y tengo que descomprimir totalmente el tórax para que el corazón se vuelva a expandir, se vuelva a llenar de sangre y yo pueda volver a dar un ciclo cardíaco desde las compresiones que yo hago exteriormente. Y fíjense. Macarena quiere hacer una pregunta. A ver. ¿Qué pregunta, Maca? Normalmente los electrocutados se tragan la lengua. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Bien, el tema de que se tragan la lengua es un mito, nadie se puede tragar la lengua. Lo que sí es verdad de eso es que como la lengua es un músculo, si el paciente está acostado boca arriba, la vía aérea se tapa, ¿sí? Porque la lengua se relaja y queda obstruyendo la vía aérea. Entonces, el paciente electrocutado que está respirando, ¿sí? Electrocutado, paciente que sufrió una convulsión, un desmayo, está respirando, lo pongo de costado. Esto va a hacer dos cosas. Primero, que la lengua se desplace hacia un costado y justamente pueda respirar adecuadamente. Y la otra es la saliva, las secreciones o sangre, si se hubiera lastimado la boca, van a caer hacia el costado. Ahora, si el paciente está en paro cardiorrespiratorio después de la electrocución, tenemos que hacer RCP, ¿sí? Porque acá el problema es que su corazón no está funcionando. ¿Bien? Recuerden cuando realizamos compresiones torácicas, dijimos, tenemos que hundir 5 centímetros de profundidad, tenemos que descomprimir totalmente el tórax y tiene que ser a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Esto es casi 2 compresiones por segundo. Es muy intenso hacer RCP. Y se acuerdan que yo les conté que las ambulancias en menos de 15 o 20 minutos no van a llegar. Entonces, quien activa el servicio de emergencias acá tiene que ser claro y específico y tiene que decirles: el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Mi compañero le está haciendo compresiones torácicas. Entonces, para empezar, nosotros no nos queda duda que es una verdadera emergencia, que es un código rojo, y ya cuando nos bajamos de la ambulancia, bajamos con todo el equipo sabiendo que vamos a asistir a un paro cardiorrespiratorio. Eso es muy importante. Y lo otro es que como nosotros vamos a estar haciendo un trabajo tan intenso, hundiendo 5 centímetros, descomprimiendo y 100 a 120 veces por minuto, nos vamos a cansar un montón. Entonces tiene que haber rápidamente un compañero que esté arrodillado del otro lado de la víctima y que cuando yo me canse le diga: seguís vos, suelto, y automáticamente mi compañero pone las manos y continúa con las compresiones y yo salgo y viene otro, y así todo el tiempo nos vamos relevando, porque piensen ustedes que esta víctima no tiene latidos cardíacos. Los latidos cardíacos son ustedes,
¿sí? Realizando la reanimación. Entonces, si están haciendo compresiones y dicen, che, yo me cansé de que venga otro, no, yo ya le hice RCP, el paciente se está muriendo, ¿sí? No podemos dejar de comprimir y empezar a debatir quién sigue haciendo compresiones, no, tiene que estar alguien preparado ya antes de que sea necesario, para no interrumpir en ningún momento los latidos cardíacos de ese paciente que le estamos dando nosotros. ¿Cuándo finalizamos las técnicas de reanimación? Cuando llega el equipo de emergencia, y no es cuando dobla la esquina la ambulancia, sino cuando están parados acá al lado mío y me dicen, bueno, a ver, dame permiso que voy a monitorear con el desfibrilador, o cuando me van a relevar. Y muchas veces nosotros aprovechamos, si hay gente en el lugar que está haciendo las compresiones, porque si lo están haciendo bien, nos sirve de ayuda porque nosotros nos podemos ocupar de las otras cosas que hay que hacer, que son un montón. Entonces, a veces hasta continuamos haciendo reanimación con las personas que están en el lugar. La otra posibilidad es que yo me caiga rendido al lado de la víctima. Son las dos únicas cosas por las cuales dejo de hacer reanimación. O llegó el equipo a relevarme, o nunca llegó el equipo de emergencia por X razón. Llamamos, rellamamos, le dijimos, está en paro cardíaco, y yo caí rendido al lado de la víctima. Pero si no, no dejo nunca de hacer reanimación, porque yo soy, recuerden siempre, el corazón de esa víctima, y si yo dejo de reanimarlo, esa víctima se murió. ¿Queda claro esto? Sí, sí. Perfecto. Cuando nosotros realizamos... Sí. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Generalmente en las fotos vemos que la posición para hacer RCP generalmente está de costado, la persona que está haciendo RCP. Pero también hay veces que, bueno, en los hospitales o generalmente en las películas, vemos que por ahí los doctores se suben arriba de las víctimas cuando, qué sé yo, van en una camilla, por ejemplo. ¿Cuál es la posición más recomendable? ¿Estar arriba de la víctima? Obviamente no en la parte del pecho, o estar en el costado. No sé si se entiende. Sí, claramente. Las técnicas que hacemos es verdad. A veces nos subimos arriba de la camilla y vamos haciendo las compresiones como de frente al paciente, pero esto es como una adaptación que hacemos a veces en fin de no interrumpir las compresiones torácicas mientras vamos moviendo al paciente cuando no nos queda otra que moverlo. Pero la indicación primaria es, la víctima en paro cardiorrespiratorio, a menos que me digas está arriba de un auto que se está por incendiar, que sí o sí hay que sacarlo, aunque sea a los tirones para poderlo reanimar, la víctima no hay que moverla. La víctima hay que dejarla donde está y las compresiones, como vos bien dices, se hacen desde la parte lateral. Entonces, como ven en esta imagen, un operador está de un lado y si yo fuera a ayudarle a ese operador que está ahí, le digo, che, yo voy a ser quien te releve, me arrodillo del otro lado de la víctima, me posiciono y entonces él va haciendo las compresiones. En un momento me dice, bueno, hacemos el cambio, 1, 2, 3, y automáticamente yo cambio las manos y voy desde el otro lado. Y de esa manera vamos haciendo un cambio dinámico. En el único caso, como vos bien lo dijiste, que por ahí hacemos esas adaptaciones que decimos, che, este paciente hay que llevarlo a, supongamos, el piso hay que subirlo a la ambulancia. Y bueno, tratamos de hacerlo lo más rápido posible. A veces, mientras acompañamos la camilla, ahí esas camillas son muy inestables, entonces no puedo ir arriba, tengo que ir de costado haciendo las compresiones. Adentro del hospital, solo con las camillas muy grandes o las camas de terapia se puede hacer eso cuando lo llevamos a unidad coronaria, lo llevamos entre sectores para sostener el masaje. Pero son situaciones muy excepcionales donde pasa eso que vos decís. Si no, siempre vamos desde el costado. Genial, gracias. Hoy por hoy, en la situación de pandemia de COVID, se hace la reanimación solo con las manos y se realiza con el paciente y el operador, ambos con tapaboca. De esta manera se disminuye el riesgo de que se generen aerosoles, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Y también se puede, como cosa adicional, rotar la cabeza hacia el lado contrario al que se encuentre el operador en cada caso, para justamente que no tenga la boca del paciente proyectando posiblemente aerosolizaciones mientras realizamos la técnica de reanimación. Se recomienda en general en la población no hacer ninguna maniobra de ventilación. Hace muchos años atrás, cuando se inventaban las técnicas de RCP en el año 1960, comenzaba con la respiración boca a boca. Eso se desrecomendó por razones de bioseguridad.
Después habían unas máscaras que tenían un filtro y una suerte de barrera, pero hoy por hoy tampoco se recomiendan esas máscaras porque tendríamos que sacarnos el tapaboca, al igual que el paciente, y existe mucho riesgo de infectarnos. Entonces, no se recomienda hacer ningún tipo de ventilación, se recomienda hacer RCP solo con las manos y recién el personal entrenado, ¿cierto? El equipo de emergencias médicas y con equipo acorde va a realizar también las ventilaciones del paciente y va a ir haciendo acciones más avanzadas, ¿sí? Así que ustedes sepan que es más que importante realizar RCP, es la vida del paciente va en eso, y es RCP solo con las manos. De esa manera se logran los mejores resultados con el menor riesgo posible. Y recuerden las características de las compresiones. 5 centímetros de profundidad, descomprimo el tórax totalmente, 100 a 120 veces por minuto. Y si justo estoy en el shopping, en un supermercado de los grandes o en algún lugar que hay disponible un DEA, un desfibrilador externo automático, le pido que me lo traigan. Son equipos muy fáciles de utilizar, son equipos que fueron hechos para que la población general lo pueda usar. Entonces, lo único que tengo que hacer es abrir el bolso y apretar el botón de encendido. Una vez que yo el DEA lo encienda, el DEA me va a empezar a hablar y me va a dar instrucciones puntuales, me va a decir que coloque los parches adhesivos en el tórax del paciente. Entonces yo le saco el sticker, tiene la imagen arriba que me dice dónde va pegado el parche, ¿sí? Una imagen similar a la que ustedes ven ahí. Me dice a dónde va, yo lo pego, me va a indicar que no toque a la víctima que está analizando el ritmo cardíaco y me va a decir si hace falta o no hacer una descarga. Me va a pedir si hay que hacer una descarga, que nadie toque al paciente, ¿sí? Me aseguro que nadie lo esté tocando, y cuando el DEA lo indique, yo voy a presionar el botón de descarga que se va a encender lumínicamente y va a ser justamente el shock para tratar de reorganizar la actividad contráctil de ese corazón. Bien, si es que es necesario hacerlo. Los DEA son extremadamente seguros, porque si yo hipotéticamente se lo pongo a una persona y no hace falta que lo desfibrile y aprieto el botón de descarga, no descarga, ¿sí? Solamente cuando su protocolo interno electrónico lo indica. Y a la vez tampoco va a ser una descarga hasta que yo no le dé la orden cuando hay que realizarla, cuando yo me haya asegurado que nadie esté tocando a la víctima. ¿Qué pasa si justo la toco? Yo toco a la víctima cuando hace la descarga, puedo hasta sufrir un paro cardiorrespiratorio yo, porque esa descarga eléctrica, si bien va entre cada uno de los dos parches, se propaga por el organismo y si yo lo estoy tocando me va a poner un patadón terrible que me puede producir daño a mí. Entonces es muy importante seguir las instrucciones del DEA y si me dice no toque a la víctima, no toco a la víctima. Si me dice que presione el botón de descarga, me aseguro que nadie toque y lo oprimo. Y una vez que realizó la descarga del electroshock, de inmediato volvemos a realizar compresiones, cosa que el DEA también me lo va a decir, me va a decir, continúa haciendo las compresiones torácicas, hasta dentro de 2 minutos que el propio DEA me va a volver a hablar y me va a decir, no toque a la víctima, analizando el ritmo cardíaco y me va a volver a dar las instrucciones de lo que debo hacer. Fueron hechos para eso, son fantásticos, lograron que se pueda bajar mucho los tiempos de desfibrilación y que se salven muchas más vidas. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No, ninguna. Excelente. Bueno, Nos ha han sido un ido gusto. haciendo a medida que ha pasado el tiempo. Sí, totalmente. Ha estado interactivo, está bueno, me gusta, ¿sí? Nos encanta hacer estas charlas. Ha sido un gusto irlos a visitar, aunque sea a través de este medio. Y bueno, realmente siempre les decimos gracias por la invitación, por también dejarnos difundir un poco la actividad que hacemos desde la AMGRA, que en parte es formar a los nuevos guardavidas, hacer formación continua a los guardavidas que se han formado hace años, y también un poco de extensión comunitaria, ¿no? De que nos conozcan, de que sepan que trabajamos haciendo prevención en los espacios de agua, que sepan esto que hablábamos vez anterior también, ¿no? De bañarse en espacios que están preparados a tal fin, no en los zanjones, no en las acequias que tienen sus riesgos, sino en los natatorios habilitados o en las playas habilitadas donde hay un guardavida que les va a brindar seguridad. Nosotros te queremos agradecer mucho, Mariano, muy claras las explicaciones.
La verdad que estuvo bastante interactivo, los chicos han participado mucho y nos pone contentos. Muchas gracias también. Quería agradecer, doctor, muchas gracias. Gracias a las profes de educación física que hicieron el contacto. La verdad que he aprendido un montón, hay un montón de cosas que uno desconoce y que a veces comete torpezas. Así que bueno, muchísimas gracias. Y las puertas del colegio están abiertas cuando volvamos a la normalidad para hacer estos talleres presenciales. Muchas gracias. Totalmente, nos va a encantar estar por allá. Ahí los chicos Gracias, te están chicos. agradeciendo, Mariana, también. Sí, sí, los estoy viendo acá en pantalla, tal cual, ahora que ya corté la presentación los veo a todos, veo todas las fotos ahí. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes.